¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa sobre libros y de libros. La entrevistada de hoy es extraordinaria, es Carla Guillén Valmelli. Ella escribió un libro que trata de su propio pasado cuando eran adolescentes en un barrio de Asunción. Cuentos con mi hermana. Para volver a vivir les va a apasionar el libro. Y comencemos ya inmediatamente con nuestra sección de bibliotecas alrededor del mundo. Hoy tenemos una muy especial, por cierto, que es la Biblioteca Nacional de Bielorrusia. Es la tercera biblioteca del mundo que tiene libros en idioma ruso. Situada en Minsk, fue fundada el 15 de septiembre de 1922. Es la tercera biblioteca del mundo con libros en idioma ruso. Es el depósito legal de todas las obras editadas en la República de Bielorrusia. Posee más de 8 millones de ejemplares en diversos formatos. Posee bases de datos digitales de diferentes campos de conocimiento y está situada en un edificio de reciente construcción. 2006 fue el año de su finalización. Les reitero, la Biblioteca Nacional de Bielorrusia, la tercera biblioteca del mundo en tener libros rusos en cantidad. Y ahora pasamos justamente a la sección que tiene que ver con el cine basado en libros. Sin ninguna duda, comenzó esta historia hace poco más de 20 años. Harry Potter y sus aventuras. Cuando se escribe el primer libro de la saga, que estamos hablando justamente de Harry Potter y la Piedra Filosofal, a partir de ahí vienen las adaptaciones de Harry Potter. Una serie de novelas fantásticas escrita por J.K. Rowling. A ella le rechazaron varias editoriales, no creían que eso iba a ser un éxito. Se describen las aventuras, ¿se acuerdan? De un joven aprendiz de magia y hechicería, Harry Potter, y sus amigos durante los años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. El argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, quien asesinó a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico. La historia celebra justamente ese mundo mágico. Durante muchos años había sido aterrorizado por el malvado mago Lord Voldemort. La noche del 31 de octubre mató a Lily y James Potter. Sin embargo, cuando intenta matar a su hijo de 1 año, Harry, la maldición asesina se vuelve sobre sí mismo. El cuerpo de Voldemort resulta destruido, pero él sobrevivió, no está muerto ni vivo. Y con respecto a la primera película, tiene que ver con lo que le decía recién. Harry Potter es un niño huérfano que vive con sus únicos parientes vivos, la familia Dursley, en un barrio residencial inglés. En su cumpleaños número 11, ¿qué pasa? Harry es visitado por un misterioso individuo llamado Rubeus Hagrid, quien le revela lo que él es. Un mago bastante popular en el mundo mágico por haber sobrevivido al ataque mortal de Lord Voldemort cuando solo tenía 1 año de edad. Tras haber asesinado a sus padres, Voldemort intentó atacar a Harry, pero no consiguió matarlo, dejándole solamente una cicatriz en forma de rayo sobre su frente. Y una historia muy peculiar. Era el año 1998, hace 20 años, cuando se publicaba en español el primer libro de la saga Harry Potter y la Piedra Filosofal, y a partir de allí tuvo un éxito extraordinario. Ustedes recordarán, en uno de nuestros programas anteriores, con el filósofo Fernando Sabater, él defiende la lectura de Harry Potter porque dice, puede ser el trampolín para el inicio a otras lecturas. Y ahora veamos el tráiler. Dear Mr. Potter, you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Soon, you and your schoolmates will join us here, and your education in the magical arts shall begin.
the boy who lived. Y como siempre queremos también que otras personas les recomienden libros. Hicimos una encuesta callejera. ¿Qué libros leen y qué libros recomendarían? Libros que son muy didácticos y sobre todo que ayuda a despertar la conciencia, el entendimiento, que es lo que mucho falta en este país, para poder saber elegir el camino que debemos de seguir. ¿Algún libro que le quieras recomendar a la gente en esta víspera de Navidad? Y El Principito. Es un libro que ayuda a entender que la vida no es solamente en este planeta, sino hay algo superior encima de nosotros, que es el Espíritu del Señor. Y en instantes lo prometido. Cuentos con mi hermana de Carla Guillén Balmelli. Les va a impresionar. Es un retorno a la niñez con ese color sepia de la nostalgia de las fotos antiguas y hay una vivencia extraordinaria con una hermana muy peculiar. Enseguida, por supuesto, la autora Carla Guillén Balmelli con nosotros en Cuentos con mi hermana. Y lo prometido, está con nosotros Carla Guillén Balmelli. Se van a emocionar, señoras y señores. Es una suerte de baúl de la memoria donde se rescata las vivencias de dos niñas de la época de los 70 y los 80 en Asunción. Cuentos con mi hermana, acá está la autora Carla Guillén Balmelli. Gracias por venir, Carla. Buenas tardes, Carlos, gracias por la invitación. Al contrario, lo primero que te quiero preguntar y para la audiencia, ¿cómo surge Cuentos con mi hermana? Y Cuentos con mi hermana nace de pequeñas anécdotas que yo iba escribiendo y compartiendo. Hasta que una persona me dice, Carla, ¿por qué no haces un compendio de esas anécdotas y publicas un libro? Y en un principio yo pensé que no resultaría interesante. Y dije, no, esas son cosas muy personales, es mi infancia. Hasta que después entendí que sí, que ese libro podía servirle a cualquiera para transportarle a su propia infancia. Que es la vivencia que tuvimos más o menos todos los de esa época. Que independientemente que nuestros juegos hayan sido diferentes, todos tuvimos nuestras aventuras con nuestros hermanos, con nuestros vecinos del barrio. Entonces dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no contar un poco esa historia? ¿Por qué no hacerle un homenaje a esa hermana mía que fue tan especial para mí? Y a través de contar esa historia de ella, hablar un poco de ese contexto histórico en el que nosotras crecimos. Se ve claramente. Y cuestiones que son muy puntuales. Sí. Vos me recordaste recién, antes de comenzar la entrevista, esos helados aplastados que eran más baratos. Contá eso. Helados aplastados de Quibón, exactamente. Claro. Nosotros moríamos por los helados, como cualquier niño, ¿verdad? Pero, ¿qué nos pasaba? No teníamos plata para comprar. Hasta que mi hermana le encaró una vez al heladero. ¿Sí? Cuando pasaba, viste que pasaban con su carrito, sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces le dice, señor, nosotros queremos tomar helado, pero nosotros no podemos comprar. Y entonces le dice, pero vos sabés que hay unos helados que se llaman helados aplastados, que nosotros, cuando terminamos nuestro recorrido, llevamos a Quibón y ellos venden por menos. Ah, genial, fue un descubrimiento para nosotros. Todas las siestas nos íbamos a Quibón. Señor, venimos a comprar los helados aplastados. Se mataban de risa, éramos dos nenitas así descalzas, como andábamos todos en el barrio, yendo a comprar los helados aplastados, pero qué felices éramos. Tu hermana, vos en ningún momento, esto es interesante destacar, en ningún momento del libro vos la mencionás, pero ella es una protagonista central. ¿Por qué no le diste, por qué no pusiste el nombre y por qué tu hermana fue protagonista? Y era menor que vos. Menor que yo, 3 años. Pensé al final colocar su nombre, pero después dije no porque se llama Tatiana, para que sepan. No porque ella no fue para mí, porque fue Tatiana. Ella fue todo lo que fue para mí, por lo que ella inventaba, por ese mundo de fantasía que ella creaba y en el que nosotros nos movíamos cada día. Entonces yo dije, no le hago honor poniendo su nombre. Más bien dejo así, dejo un suspenso de eso, que cada uno se imagine, porque dije, probablemente si la gente se identifica con esas historias, cada uno le va a poner un nombre a ese hermano. Claro que ¿verdad? sí. Que cada uno le ponga el nombre del hermano que cree
que merece ese sitial de honor. Y hay momentos que son tristes, hay otros momentos que son dramáticos y otros momentos hilarantes. Contale a la audiencia aquella serenata que le llevaron a ustedes y lo que el papá de ustedes le dijo a los serenateros. Pero no voy a contar todo lo que te conté. No, claro, eso biografía no autorizada. Biografía no autorizada. No, fue una locura. Una madrugada escuchamos a unos locos cantando porque no podíamos decir que era una serenata porque eran unos gritos. Me dice, hermana Carla, ¿qué pasó acá? Vamos a ver. Nos vamos y ya le vemos al vecino, que papá no quería saber nada, que ese vecino se nos acercara con mucha sabiduría. Y con dos cantantes, dos músicos con sus guitarras destrozadas, todos ensangrentados, porque claro, cruzaron dos murallas, estaban totalmente borrachos y se habían caído. Y así estaban cantando. Claro, el otro le dijo, yo les pagué, ustedes tienen que cantar. Y mi hermana me dice, Carla, tenemos que deshacernos de esto porque acá nos va a crear un problema grandioso. Ya escuchamos que le dijo a mamá, Estela, anda a ver qué está pasando porque yo escucho ahí que hay una corrida general de tipos. Él tenía una forma de hablar. Eso me acuerdo al principio. Corrida general de tipos. Eso le dice tu papá a tu mamá. Sí, nosotros ya escuchamos eso. Dios mío, acá ya es tarde, Tatiana, ya pasó y ya tenemos que asumir nomás. Lo que sí que cuando mamá apareció ahí, bueno, entonces mamá les invitó gentilmente a que se vayan, ¿verdad? Y volvieron a pasar por la misma muralla que habían pasado. Fantástico. Es que la primera que yo escucho que los serenateros, estando heridos, le dedicaron a ustedes una canción. No eran buenos cantantes ni buenos. No, y así en el estado en que estaban no eran buenos, a lo mejor eran buenísimos. En otro estado. En otro estado. Pero yo creo que ellos ni se enteraron que estaban ahí ya cantando. Estaban completamente borrachos. Estupendo. Y hay otros momentos que llegan hondo al corazón. Hay uno que yo te comenté que me llevó mucho y es que a través de una empleada de ustedes que se fue, ustedes aprendieron, vos y tu hermana, lo que significaba perder algo en la vida. ¿Te acordás de esa empleada? Sí. Nosotros tuvimos dos empleadas muy, muy especiales. Lucy, a la que nosotros le llamábamos Lucy View, porque nos parecía, dijimos, no, Lucy no es un nombre para esta princesa, era una princesa, una belleza de mujer. Entonces tiene que llamarse Lucy View. Vamos a preguntarle si no le molesta. Entonces, dos o tres días después que llegó a casa, le dijimos, ¿no te molesta que nosotros te llamemos Lucy View? Porque nosotros pensamos que tu mamá se equivocó. Era tan amorosa, sí, díganme como quieran. Y nosotras embobadas le mirábamos, era nuestro ideal de mujer, era divina, y a nosotras que nos encantaba organizar desfiles, era ella nuestro modelo. Y después estaba la otra empleada, la que fue como una hermana para nosotras, Mari. Que Mari nos acompañó incluso cuando fuimos a vivir a Corrientes 4 años, que mi papá fue diplomático, y hasta dormíamos con ella. Nos peleábamos por esa empleada, ¿verdad? Porque le teníamos muchísimo cariño. Y entonces despedirnos de cada una de ellas fue eso, ir estrenándonos un poco en esa tarea, en ese oficio de despedir seres tan queridos, ¿verdad? Porque y ahí surge el otro tema, volviendo al otro. ¿Qué era eso de colección de muñecas que ustedes tenían y les celebraban? Decidimos festejarle los cumpleaños a todas las muñecas. Todas las muñecas. Yo tenía 4 hijas, creo, ya tenía 3, que en un momento dado ya les abandonó a todas. Me dijo, Carla, esa es otra anécdota. Ahora me dice, Carla, yo encontré una muñeca de mamá grande. Me dijo, Carla, ahora te vas a hacer cargo vos de estas 3. Yo me voy a Europa con ella. Me voy a París. Tenía fijación con París. Y es lo que digo en el cuento. Por suerte París quedaba en el cuarto de enfrente, pero ella les abandonó. Y decidimos organizarle los cumpleaños. El mismo día. El mismo día. No teníamos invitados, porque era a quién le invitamos que tengan que comprar 7 regalos. Lo único los vecinos de enfrente, que eran unos vecinos divinos, 3 hermanitos. Ellos se prestaban a todo. Entonces dijimos, ellos van a ser nuestros invitados. Y organizamos todo el festejo. Y cortábamos papelitos, recuerdo de los cuadernos, pintábamos con lápices de colores y colgábamos. Mamá tenía adoración hacia los crotos. Nosotros decíamos, ¿qué fijación con los crotos tiene mamá? Esa palabra croto lo decíamos mucho ya en los años 70 y 80. Sí, mamá tenía una cantidad de plantas de croto que les cuidaba, entonces a escondidas tuvimos que colgar todos los arreglos en los crotos para el gran festejo de cumpleaños, ¿verdad? Que al final fueron esos 3 vecinitos que vinieron y nos explicaron, nosotros no podemos comprar 6, 7 regalos. Así que sí, claro, está bien. ¿Por qué es tan importante en el libro tu papá y no tu mamá? Y porque papá era el que nos marcaba un poco la hoja de ruta, por decir. Era una persona que con silencios, con mucho silencio, porque jamás elevaba la voz, jamás decía groserías más que en guaraní, pero muy raras veces, era nuestra guía. Era la personalidad fuerte de la familia. Porque mamá estaba mucho en casa, pero más en sus cosas, en las cosas que estaban las mamás en ese momento. Pero papá era el que nos marcaba la ruta. Pero así como tu papá les marcaba a ustedes, en tu caso,
Ahora me entero el nombre de, ¿cómo se llamaba tu hermana? Tatiana. Tatiana, que no aparece en ningún momento el nombre. No aparece. Hay que recordar a la audiencia, ella es menor que vos en realidad. En aquel entonces, siendo una niña menor que vos, ella llevaba la batuta. Ella era la que dirigía todo. Es más, como te había explicado fuera de cámara, ¿verdad? Como tenía tanta personalidad, la gente pensaba, yo era tan tímida, que yo era menor que ella. Y ella, como ella se llama Tatiana, a mí me decían Tati. Éramos Tati y Tatiana. O sea, yo ya era como un apéndice de ella. Yo no era Carla, yo era Tati, la hermana de Tatiana. Y a mí me servía mucho esa forma de ser de ella, porque como yo era muy introvertida, ella era muy extrovertida, es como que me relajaba la vida. Ella era mi solucionadora. Ella, siendo menor que vos, hay que siendo decir. menor, porque ella era dominante Sí. y yo era una persona que se dejaba dominar. Entonces era la dupla perfecta. Y una cuestión que me pasó en la mente. Cuando tu hermana, que ahora me entero cómo se llamaba, cuando tu hermana leyó el libro, ¿qué reacción tuvo? Ella me dice que todavía no pudo terminar de leer. No pudo terminar. Que lee, Y son llora. 60 anécdotas, que Sí. lee y llora. Que empieza a leer una anécdota y llora, que no pudo terminar. Pero como te había comentado, ella nunca tampoco fue muy adicta a la lectura, entonces yo le digo, no sé si es que no está queriendo leer el libro o es que realmente te emociona, pero ella dice que le emociona muchísimo, que incluso las anécdotas simpáticas a ella le generan mucha nostalgia. ¿Y qué vos recordás sobre todo de aquel barrio? Estamos hablando del barrio de Cristo Rey, vos, tu hermana, y en ese barrio. Y del barrio Cristo Rey, por ejemplo, las épocas de carnaval. Se armaban las guerrillas y los grupos. Nos dividíamos en grupos, todos contra todos, globitos de agua, baldazos, y nos odiábamos en esos días, todos éramos enemigos. Pero pasaba la fiesta de carnaval, pasaba todo eso, y éramos otra vez los grandes amigos que nos reuníamos, andábamos en bicicleta, jugábamos tucaé, pero eso sí, empezaba a oscurecer y cada uno volvía a su casa. Ay, tocaste otra palabra que me estaba acordando. En un momento del libro hablas de Tucaé y vos te acordabas de 1, 2, 3 Miro. 1, 2, 3 Miro también jugábamos. ¿Verdad que jugábamos mucho aquello? Claro que jugábamos 1, 2, 3 Miro, congelado, la bruja y los colores. No quiero nomás decir tanto porque entonces ya me van a pillar de qué época soy. Pero y bueno. queda una pregunta final que te quería hacer. Después de este libro, Cuentos con mi hermana, ¿qué viene después a nivel de libro para vos, Carla? Y estoy en varios proyectos. Porque estoy escribiendo, por un lado, guiones. Estoy empezando una novela que ya no tiene que ver con esta tipo autobiografía, ya es totalmente, no es autobiográfica. Y estoy escribiendo una obra de teatro, o sea, estoy vinculada al arte ya estás totalmente. Totalmente. Y tu hermana, sin embargo, la creativa de aquella época, me decís que no. No, para nada. Para nada. Para nada. Ella es artista, pero de las paredes de la casa para adentro, nunca para las cámaras. Vamos a esperar tu siguiente libro con mucha atención. Gracias por esta hermosa gracias, entrevista, muy amable. Gracias por haberme invitado, Carlos. Carla Guillén Balmelli, Cuentos con mi hermana. Seguimos en instantes. Y ahora volvemos otra vez. ¿Qué libros recomiendan? ¿Qué libros leen? Vean esto. Más que nada las que son de comedia, cosas así. ¿Algún libro que le recomiendes a la gente? Hija, no sé, no podría darte ningún nombre. Ocurrió en la década del 70. Tuvo un gran éxito literario, El pájaro canta hasta morir, de una autora australiana, Colleen McCullough. Es más, trata un tema que después, con el paso de los años, se iba a discutir mucho, el del celibato sacerdotal. Porque ¿qué ocurre? Es la historia de una familia australiana, a través de décadas, donde un hombre, primero niño, muy atractivo, descubre la vocación sacerdotal. Pero lo que él no olvida en ningún momento es el gran amor, pasión que tuvo por una mujer, y que lo tiene. Este sacerdote va creciendo en términos de poder, a tal punto que llega a cargos en el Vaticano. ¿Le olvidó o no le olvidó a aquella mujer? ¿Qué pasó con él? Les va a apasionar. Y después se hizo inclusive una película y hay series basadas así. El pájaro canta hasta morir. No se pierdan. Y les recomiendo que vayan al Museo del Jardín Botánico. Ustedes allí van a encontrar animales, por supuesto, ya disecados, con las explicaciones correspondientes, y al ver ese amplio territorio del mundo que no es el del ser humano, que no es del Homo sapiens, ver también a los propios animales en sí, en lo que fueron en algún momento de su historia. Les recomiendo especialmente el Museo del Jardín Botánico. En medio de la naturaleza,
En el pulmón de Asunción se encuentra el Museo de Historia Natural e Indigenista del Jardín Botánico. En ella habitan aquellos animales que pasaron a mejor vida, pero siguen aquí para poder disfrutarlos. Empezó a funcionar desde los años 1914 y los fundadores son de descendientes o orígenes alemanes, en este caso el señor Carlos Fiebrich con su señora esposa Anna Herr. Estos pasillos tienen historia. Uno de los presidentes más emblemáticos de nuestro país recorrió por estos lares en la época colonial. Aquellos ventanales, faroles y grandes puertas son conservadas para mantener la esencia de la residencia. Primero, hablar siempre de la historia, de por qué es un casco histórico, un patrimonio nacional, porque dentro de ella habitó nada más y nada menos que nuestro primer presidente constitucional del Paraguay, que fue don Carlos Antonio López. Nosotros normalmente desde esa base partimos y contamos la historia a las personas que nos visitan. La aceptación es buena. Generalmente, si yo voy a poner una comparación, la aceptación es muy buena de parte del público en general, pero quiero resaltar eso, que más los turistas son los que de repente se van a gusto cuando le hablamos de nuestra historia y de lo que es la casa en sí. La momia de una mujer calchaquí es sin dudas una de las atracciones principales, además de los animales que alguna vez formaron parte del jardín botánico y tras su muerte natural fueron disecados para su exposición. Tenemos un laboratorio donde están nuestros compañeros taxidermistas, que son los encargados de preparar y de mantener todo lo que es natural. Todas las especies de repente nativas, exóticas, y todo lo que tenemos dentro de lo que es el jardín botánico y el zoológico especialmente. Érase aquellos años en los que nuestros antepasados recorrían por estos lugares y, para no olvidar, algunas muestras de lo que formaron parte de la vida cotidiana también se pueden apreciar en una sala indigenista. En esa sala vamos a encontrar, por ejemplo, elementos que ellos utilizaban de antaño, de más de 100, de más de 200 años. Cómo de repente ellos podrían subsistir en ese entonces de lo que era su hábitat natural, ¿verdad? Ellos normalmente, y nosotros eso es lo que resaltamos siempre, de nuestros pueblos originarios, que ellos utilizaban solamente lo que la naturaleza les proveía en ese entonces para subsistir, en todos los sentidos. No hay excusas para escaparse de la rutina de vez en cuando, más aún cuando vamos a disfrutar de lugares que formaron parte de nuestra historia y fusionan la naturaleza como atractivo principal. Contamos con cualquier cantidad de personas. Si te digo una cifra, de repente de 4.000 a 5.000, a lo mejor me quedo corto. Cuando el tiempo está bueno, cuando el tiempo está lindo, cuando el tiempo se presta. Tenemos esa cantidad y variedades, pero más viene la gente para pasar el día. Y el horario de atención al público es de 8 de la mañana a 16 horas, los 365 días del año. El museo en sí no se cierra. En los libros que están ofertados en la semana, primero hablemos de uno que les va a apasionar. Fue uno de los grandes genios que tuvo la humanidad en el siglo XX. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Basándose en las miles de páginas de los cuadernos manuscritos de Leonardo y nuevos descubrimientos sobre su vida y su obra, Walter Isaacson teje una narración que conecta el arte de Leonardo da Vinci con sus investigaciones científicas. Él tenía una curiosidad incansable, una observación cuidadosa, una imaginación juguetona, un gran innovador. Acuérdense que él es el autor de la sonrisa más misteriosa y enigmática en la historia del arte. Él es el autor justamente de la Mona Lisa. Se sabe decir quién fue su modelo,
Pero esa sonrisa, ¿qué significa? Hasta hoy se debate a nivel artístico. Este debe ser uno de los libros más completos escritos hasta ahora sobre una biografía. Para lo que le interese el mundo del Renacimiento, cuando se va gestando poco a poco el mundo actual de un hombre que tuvo múltiples habilidades y que dejó huellas indelebles para nosotros. No se pierdan Leonardo da Vinci, la biografía de Walter Isaacson, está en Literato. Siempre se pregunta, ¿qué libro puedo leer para entender la historia del Paraguay? Y le queremos recomendar uno que, sin ser un libro de fuerte dosis académica, se entiende no solamente para estudiantes de diferentes ramas de humanidades, sino también para un adulto o un joven que quiera, aunque no siga historia, yo quiero conocer más de la historia. La autora es Mari Monte de López Moreira y es un recorrido en el espacio y en el tiempo de la historia completa del Paraguay en un solo libro. Van a ver que les va a ser muy útil en cualquier momento, ideal para una biblioteca de casa. Y al final, ¿qué nos queda? Decía la escritora chilena Isabel Allende. La memoria que hemos tejido, aquello que fuimos. Y lo que nos muestra justamente Carla Guillén Balmelli con este libro que les va a apasionar, Cuentos con mi hermana, es justamente una familia, una ciudad, un barrio, una Asunción de otra época y mucha emotividad. Nos vemos como siempre en la próxima semana.